Digo, uno de mis compañeros me intentó abusar, pero la otra es, no sé, una cosa de un ex. Huevadas. Y yo sigo hablando como si nada. Mi psicóloga me dice, no, pará, volvé. ¿Qué? Y ahí le digo, le empiezo a contar, y cuando le empiezo a contar, es como... Esto es Indomables y el día de hoy nos encontramos con una mujer definitivamente indomable. Yo creo que ella es un testimonio de resiliencia, de mucho valor y de mucha fortaleza. Hoy nos encontramos con Sofía Batalla, licenciada en Ciencias Políticas. Sofi y yo fuimos compañeras de la universidad. Ella es una viajera nata, debo decir. Le encanta explorar, es una persona increíble. Tiene actualmente un emprendimiento llamado Gastronaut, que es un servicio de asesorías gastronómicas que está brutal. Ya nos va a contar un poco más de eso. Y me siento definitivamente muy feliz de tenerte acá, Sofi. Hola, Lenk. Muchísimas gracias. Qué privilegio y qué emoción estar acá y que seas vos la persona que me hace entrevista. Y más que una entrevista, siento que es como un poco más de muchas de nuestras charlas. Y bueno, aquí estamos. Muy contenta realmente de estar en Bolivia, fundamentalmente. Muy agradecida porque este país me da muchas oportunidades y estoy muy feliz por eso. Y bueno, estoy para Contanos, ti. Sofi, ¿hace cuánto llegaste a Bolivia? Este año llegué en abril, después de que, Argentina se terminó de complicar mucho a nivel económico y laboral. Entonces tomé la decisión realmente de algo que yo venía postergando hace mucho tiempo. Yo estuve de intercambio en el 2019, fue el segundo de mis intercambios y fui primero a Perú y después vine para acá para estudiar y siempre quise volver y en un principio era, voy a volver en abril del año que viene. Y bueno, pandemia y pasaron muchas cosas en el medio, entonces a veces hoy reflexionaba y decía, Bolivia es como un paréntesis enorme, y un antes y un después. Sí. Contame, tú estudiaste Ciencias Políticas, pero tienes preparación en muchos otros campos. Sí, así es. Siempre fui como súper curiosa y eso es algo que me ha caracterizado. Y bueno, vamos a ver más adelante cómo eso se interrumpió en un poco. Si bien yo soy licenciada en Ciencias Políticas, también soy programadora en informática, tengo una especialidad en Relaciones Internacionales, también me he encargado y mucho de lo que hago tiene que ver con la digitalización y todo lo que es innovación tecnológica. Y además soy gastronómica hace 11 años y eso es algo que he incorporado a mi profesión y es algo que me permite trabajar hoy fusionando como varios de mis perfiles, toda esa información que a veces es como muy difícil de explicarle a alguien. Y además también tengo una especialidad en agricultura regenerativa, o sea que también trabajo un poco con el campo y con la tierra, que es algo que para mí me ha salvado la vida y me ha cambiado la vida fundamentalmente. Dentro de muchas de nuestras conversaciones hemos hablado bastante acerca de cannabis medicinal. Sí, y me ha gustado resaltarlo siempre y aún en Bolivia para mí es un desafío. A mí Aquí es como bastante nuevo. Sí, y siempre sentí que era difícil hablarlo, pero a mí ser paciente de cannabis medicinal, primero me ha sacado de el consumo de fármacos, primero. Un poquito más adelante hablaremos de eso. Pero además el cultivo también de cannabis ha sido lo que estructuralmente me sirvió no para reemplazar la terapia, sino para complementar la falta de terapia que en un momento no podía acceder. Digo, terapia, digamos, de terapeuta, terapia psicológica. Así que siempre mi mensaje es que el cannabis es medicina, que es una alternativa al fármaco y es una opción para la salud, no solamente para la salud mental, sino para la salud integral.
Creo que es un tema que necesita ser discutido, necesitamos volver a nuestras plantas ancestrales y creo que Bolivia también se debe a esa discusión. Entonces, por eso mismo siempre traigo a la mesa el plus de decir, uno puede ser un paciente de cannabis medicinal y no tiene por qué haber un prejuicio alrededor de eso. Tú llegas al cannabis a través de un proceso emocional muy complicado. Sí. ¿Podrías contarnos un poco qué fue lo que sucedió? Bueno, eso es una muy larga historia. Tenemos tiempo, no pasa Tenemos el nada. tiempo para eso. Llevo el cannabis medicinal en un contexto donde esto fue 2022, si no me equivoco. A veces tengo algunas lagunas respecto a los tiempos porque hay como fechas y momentos que están como muy, muy dilucidados, así perdidos. Pero a comienzo del 2022 tengo una crisis muy profunda que termino en un psiquiatra después de pasar y tenía ayuda terapéutica, pero la ayuda terapéutica ya no había desbordado, yo realmente estaba desbordada. Entonces termino medicada después de una crisis muy profunda y diagnosticada con trastorno de la ansiedad generalizada, estrés postraumático, depresión aguda. Entonces, bueno, antidepresivos y ansiolíticos, porque mi sensación era no puedo parar mi cabeza, no puedo más. Después, ese mismo día, me entero que me despidieron. Contexto mucho más complejo. Entonces, bueno, la medicina, o sea, en Argentina, si bien la salud es pública, pero hay cosas que tienen su costo y la salud mental tiene un costo muy elevado. Por ende, yo pude costear esas pastillas durante un mes y medio. Entonces, me propusieron aprender a cultivar cannabis y hacer tratamiento con aceite de cannabis. Un amigo que cultiva y que tiene su empresa de aceite de cannabis me facilita el aceite y me enseñan a cultivar. Obviamente en Argentina está el contexto de ReproCan, que es lo que te permite acceder como paciente de cannabis a poder cultivar tu propia medicina, a trasladar tu materia vegetal o tus derivados de la materia vegetal. Entonces empecé a cultivar y claramente la situación económica a mí me había sobrepasado porque yo me quedé sin una fuente de ingresos de un día para el otro sin previo aviso. Y bueno, me dediqué a cultivar y a canalizar todo lo que no podía manejar durante muchos meses, además de que no encontraba terapeuta que me aceptara. Y eso es otra cuestión puntual. Pero ahí vamos a llegar. Ok, entonces, te despiden del trabajo, pero ¿qué había sucedido antes? Bien. ¿Cuál es el contexto antes de? Yo, en el tiempo que vine de intercambio, aquí en el 2019, ya militaba para la Unión Cívica Radical en Argentina, que es uno de los partidos más grandes del país, acompañado con el Partido Justicialista. Militaba para la fracción de la universidad y yo viajé previo a las elecciones nacionales y locales de mi provincia y del país. Como yo era militante y además era un buen perfil profesional, cuando estuve acá en el último periodo del intercambio me ofrecen trabajo, por eso es que yo vuelvo a Argentina. Entonces, en esa estructura éramos todos compañeros de la facultad, como seguramente cualquiera ha tenido su grupillo de la universidad, con el que se junta a estudiar, se junta a beber. Y el plus aquí era que nosotros también hacíamos política. Entonces yo volví a Argentina, esto contexto 2020, y bueno, me reincorporo al grupo, digamos, a esta nueva realidad. Y bueno, entre este grupo de amigos de la facultad había una persona, que es Enrique Balmaceda, que él fue elegido como nuestro candidato
para representarnos a nivel local, como si fuese un concejal, no sé cómo le llaman ustedes. Entonces, una figura joven también, porque, o sea, partiendo de la noción de que somos estudiantes universitarios, logramos colocar a uno de nuestro grupo en un lugar de poder. Además de que el municipio también lo gana el partido de la Unión Cívica Radical. Entonces, todo el partido, digamos, toda la estructura entra al gobierno, al municipio y al consejo municipal. Bueno, entonces a los 20 días que llegué salimos con un grupo de amigos y bueno, este compañero que para mí era un amigo más, era uno de mis más cercanos amigos, nos quedamos festejando, dándonos la bienvenida entre todos, después nos fuimos a su departamento y ese día me intentó violar. Entonces, a mí creo que lo que me salvó fue una llamada de mi madre. La única posibilidad que yo pude como entender o darle como una salida a esa situación, porque un contexto horrible, no entremos en detalles, pero horrible. Entonces, bueno, el otro día fuimos a una reunión y era como, no pasó nada, todo el mundo, estaba todo bien. Y en ese momento fue como, ¿qué está pasando? Dije, ¿qué es lo que está pasando? Volví a mi casa temblando y llorando porque este tipo se me acercó, me tocó y lo único que hice fue el rechazo. Y lo único en lo que lo puedo resumir es rechazo. Entonces volví a mi casa manejando y llorando y temblando porque no entendía qué era lo que estaba pasando. O sea, todo lo que me llevó a caer en cuenta primero de lo que había pasado. Y automáticamente lo que uno piensa, o sea, y esto es lo importante, porque yo aprendí a identificar esos pensamientos, porque esto creo que lo sentimos todas cuando pasamos por alguna situación de abuso, que es, ¿cómo le explico a alguien lo que pasó? Y cómo no parezco ser yo la culpable. O sea, eso primero. Y por otro lado, está del lado equivocado. Sí. Y por otro lado, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a creer realmente lo que le estoy por contar o cómo se lo cuento a alguien? Partamos de la base de cómo se lo cuento a alguien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, estaba en juego lo poco que había transitado, digamos, la poca carrera política que tenía. Yo recién estaba saliendo como al mercado laboral, digamos, en una profesional. Terminé de cursar aquí en Bolivia, me faltaba hacer tesis y tenía 23 años. Entonces dije, bueno, toca ver cómo manejo esto. Seguidamente, y a mi favor, la pandemia. Entonces, yo lo que hago es como, bueno, aprovechar que no me tengo que mostrar, no tengo que ir, no tengo que estar, está perfecto. Porque, a ver, el contexto ameritaba ¿qué? Reuniones constantes, sí. Trabajo constante, política, o sea, constante como la rutina diaria que yo había dejado en un momento y la que era ahora, que era constante. Entonces aproveché un poco la pandemia, ahí entré a trabajar en un restaurante que después al cual me asocié y que Pacha fue mi casa y mi refugio durante toda esta etapa. No me acuerdo muy bien. Sí me acuerdo, sí. En este grupo de jóvenes
Era como súper común que aparezca alguna chica y que diga, fulano me tocó o fulano me persiguió al baño o X, no sé, siempre habían situaciones de esas, siempre, relacionadas a la misma persona, porque relacionadas a la misma persona. Y después lo acusaron a uno de mis compañeros, a otro de los chicos. Y yo digo, esto es algo, o sea, esto es algo alarmante. Yo creo que este es lo primero que quiero hacer foco, que es no naturalizar este tipo de situaciones. A ver, si hay alguien que viene y dice, che, se metió al baño detrás mío. Estábamos tomando y fue y se metió al baño detrás mío. Y todo, bueno, sí. Empezaste a notar comportamientos que al parecer eran del grupo. Claro, no solamente anotarlo, sino ponerle atención de que ya habían sucedido. Ok. Pero es como te digo, uno así es como, ay no, bueno, cosas de borrachos, o vino y me tocó de más, ay no, bueno, él es así. Entonces empezó a haber ruido. Además, también nos dicen que esta misma persona tenía una denuncia en Rosario por abuso sexual. Y había otra denuncia también. Entonces ya habían 2 denuncias y nosotros, bueno, sí, creímos su versión porque él dijo que era un complot político, que era para sacarlo del círculo de la Universidad de Rosario. Y nosotros, súper, vení, quédate. Eso es alarmante. O sea, creo que hay que prestar atención a las señales y no naturalizarlo principalmente. No descartar las señales. Eso es como un primer llamado de atención. Ok. Entonces, en ese momento, cuando vuelven a acusar a uno de mis compañeros, cuando él me cuenta, yo me quiebro y le cuento a mi amigo. Él era mi amigo, o sea, todos éramos amigos. Le cuento a Brian lo que había pasado y Brian lo que hace es negociar 2 cargos por mi silencio. Y me manda a reunirme con Enrique a su casa de vuelta, sola, a que me pida perdón. A que él me diga, fue un malentendido, no, perdón, yo no me acuerdo, yo no sé. Y de cualquier momento, de cualquier manera, bueno, vos viniste acá, es que... A los 10 días, ni en los 10 días, ni en los 10 días. Esa misma semana me dieron un puesto en la municipalidad. Me dieron una dirección general, que es como en escalafón, digamos, un tercer nivel. Sin experiencia, recién salida de la universidad, así. Y esto también, ahí va otra reflexión, que es cuando nosotros acusamos y decimos, ay, fulana, le dieron un puesto porque seguro, que con su jefe, que con quién. Que, ay, mira, apareció de la nada, vino de intercambio y pum, tiene un puesto. Y en esto hay mucha presión, hay mucha presión social, hay mucha presión política y hay mucha presión familiar, porque acá yo quiero hablar de todo eso. O sea, no voy a dejar de lado a nadie y yo ya no es que lo hable con rencor ni con enojo, sino que creo que hay muchas cosas que pesan. Y que ahora también en retrospectiva las puedes ver con más claridad. Cosas Totalmente. que a tus 23 no podías ver y a tus 27 ves como, ¿qué pasó aquí? Y a veces una también se culpa, ¿no? Como no lo vi, pero lo que yo siempre digo, cuando eres joven es muy difícil dilucidar las situaciones de violencia. Sí, totalmente. Aparte que vos
Yo, por ejemplo, tenía como la obligación de tener un trabajo. De ya estás, ya saliste de la universidad, a ver, agacha la cabeza y aguanta. Ese era el mensaje de casa. Y esto es un mensaje para todas, porque yo sé y tengo percibido que la presión de sus padres, de los padres, aquí es muy fuerte. Entonces, a mí mis padres me decían, usted por un trabajo, agacha la cabeza y aguanta. Y yo con eso me quedé durante 1 año y medio así, aguantando. Porque esto, o sea, no solamente empezó una agresión sexual, fue lo peor y fue decirte, esto es lo peor que puede pasar. Y puede pasar más inclusive. Pero de ahora en más me voy a encargar de silenciarte, de que tu trabajo no importe, de humillarte con tus compañeros, de mostrar tu recibo de sueldo. ¿Cuándo notaste ese cambio de actitud? Me di cuenta al año. Me di cuenta al año. Sí. ¿Por qué me di cuenta al año? Porque durante todo el 2020 fue como puedo fingir demencia desde casa. Iba muy poco al trabajo. Pero como nosotros teníamos 2 edificios, uno vidriado totalmente, él lo que hacía era vigilarte. Iba por los pasillos y miraba y te mandaba un mensaje y te decía, ay, te vi que entraste en tal oficina. O entraba directamente a tu oficina y vos estabas en una reunión trabajando y vos quedás. Él seguía en ese puesto de concejal. Sí, sí, sí. Y yo, por ende, trabajaba en la municipalidad porque era el lugar donde me habían asignado. Entonces yo ya tenía como una situación generalizada de que mi grupo de amigos y de la militancia sabían todos, porque yo en ese momento cuando hablé y me mandaron a su casa a hablar sola con él, ya sabían todos mis compañeros. Y mis compañeros me mandaron a hablar con mi agresor. Sola. ¿Cómo afectó en tu rendimiento laboral esta situación de violencia? Se vino todo en picada. Yo, cuanta más exigencia de presencialidad había, más me negaba. Porque más me negaba, ya no sabía qué excusa poner. Y un día viene uno de mis amigos, de las únicas personas, de un grupo de 30 personas que éramos en ese entonces, solamente 3, no, 2. Solamente 2 personas se quedaron conmigo, las cuales también fueron echadas, ¿no?, del municipio, porque también tenían cargo en el municipio y también las echaron. Así que nos quedamos los 3 sin trabajo. Cuando viene este pibe y me dice, Sofía, dice, yo no sé por qué vos no vas a trabajar, que qué te crees vos que sos, porque no entiendo que a vos te dan todo servido, que tu sueldo. Y yo quedo totalmente así. Y le digo, Fede, ¿sabes por qué no voy? ¿Sabes por qué no quiero estar? Pero porque no aguanto más el asco que le tengo cada vez que se me acerca. No lo aguanto más. Es repulsividad lo que siento cada vez que ese tipo se me acerca. No puedo más. Después de eso empecé terapia porque ahí me di cuenta que había toda una conspiración por debajo porque se había mostrado mi recibo de sueldo, se habían inventado cosas también. Entonces empiezo terapia y uno va y habla de otras cosas y cree que va por encima. Y me dice mi terapeuta, no es por acá. Te vas a pensar, a ver, ¿qué es? Me dice, no entiendo de dónde viene tu angustia, tu dolor. Me dice, no entiendo. Y a la próxima sesión le dije, le digo, sí, le digo, creo que hay 2 cosas, le digo, que me angustian. Uno, le digo uno de mis compañeros me intentó abusar. Pero la otra es, no sé, una cosa de un ex.
acuerdas. Y yo sigo hablando como si nada. Mi psicóloga me dice, no, pará, volvé. ¿Qué? Y ahí le digo, le empiezo a contar, y cuando le empiezo a contar, es como, digamos, si estuviese en una burbuja y de pronto se pincha y estás muy, muy, muy profundamente y decís, ay, se pinchó la burbuja, ¿y ahora qué? Y me dice mi psicóloga, salí de ahí ya, vos no podés estar más ahí. Y yo era, no, mi trabajo, mi sueldo, mi carrera, mi profesión, mis amigos, la política. No. Trabajarás en otro lado, militarás en otro lado, la plata, bueno, la plata viene y va. Los amigos también vienen y van. Salís ya de ahí. Y ahí fue como el golpe de realidad, de decir, sacarle la máscara realmente a lo que uno tiene enfrente y no lo quiere ver. O sea, porque creo que cuando nos pasan cosas así, uno lo esconde bien profundo, donde no se vea y no moleste. Es como, está ahí, yo sé que está ahí, pero no lo voy a mirar. Y cuando lo ves, bueno, ya es porque ya no te queda, ya no cabe en la habitación, ¿me entiendes? Ya está, El vaso ya está lleno y desbordando. ya desbordó. Entonces era como, ¿cuántas cosas más vas a tener que soportar para darte cuenta de lo que tenés enfrente? Y acá puntualmente era como el shock de decirte, las personas que están alrededor tuyos, esas no te van a ayudar. Porque ya pediste ayuda en una primera instancia y ya sabes cómo te fue. Entonces dije, bueno, empecé a pedir ayuda. Yo soy una persona muy orgánica. Entonces empecé a pedir ayuda, digamos, en nivel de orden. Fui a la persona, la chica que era como la encargada, la vicepresidenta del partido. Fui con ella a hablar. Le conté. Sí, quédate tranquila, vamos a hacer una reunión con Inés, la intendenta, o la alcaldesa, como ustedes le quieren llamar. Sí, quédate tranquila, que no lo puedo creer y no sé. Voy a hablar con el Esto un año presidente. después. Sí, esto un año después, año y medio después. ¿Cómo Sí, aguantaste un esto año? fue en mayo, sí, mayo del 2021. Sí, hasta ese momento. Todo lo que pude, fingí demencia todo lo que pude. Por eso no finjan demencia. Sí, es serio, pero es la realidad. ¿Qué sucede con la alcaldesa? Bueno, como yo era mujer y bajo el lema de que era la primera mujer intendenta de la ciudad, por eso tampoco todo lo que brilla es oro, yo fui a hablar con ella, a pedir ayuda, a decirle, che, realmente no puedo más. Esto es lo que está pasando, esto es lo que pasó. Vos tenés una hija que milita con nosotros, que tiene una amiga también, que tiene una historia acá. O sea, ¿cuántas más tenemos que ser para decirte que esta persona es un agresor y es un agresor crónico? Entonces, no, quédate tranquila, te vamos a reubicar para que vos estés tranquila, que no te va a faltar nada, que nosotros no te vamos a dejar en la calle, que yo te creo. Como una mamá. Un abrazo, secar el llanto. No me respondió más el teléfono. Porque no me respondieron más el teléfono. No me respondió más el teléfono ni el subsecretario al área que pertenecía, ni el secretario al área que pertenecía, ni el secretario del intendente, ni nadie más. Entonces fui y volví a recurrir al grupo, volví a recurrir a ver, digo yo, vamos a volver a los locales a ver si funciona de esta manera. ¿Qué me volvió a decir mis compañeros?
que se supone que era el presidente de nuestro grupillo, sentate a tomar un café con Quique. Le digo, no hay más café. A toda costa querían que negocies con tu agresor. Sí, a toda costa querían que negocie con mi agresor. Sí. O sea, te estoy diciendo que esta persona me intentó violar. No me vas a mandar a tomar un café con mi agresor. Y ni que me mande el presidente voy a ir. No quiero que me vuelva a escribir un mensaje nunca más en su vida. Ni que me llame, ni que me convenza nadie. No quiero. Y en ese momento yo ni siquiera había pensado en denunciar. Estabas tratando de mantenerlo todo en casa, entre comillas. Sí, yo estaba pidiendo ayuda a las personas que creía que me tenían que ayudar, que era mi círculo de laboral y mi círculo de amigos. No había respuesta. Entonces, bueno, esa fue como una etapa de conciencia. Yo me aislé, dije yo no voy a ir más, que se arregle esta gente. Y empecé como a pensar y a hacer memoria y a recolectar. Y ahí me empezó a cerrar todo, a unir cabos. Una vez que como estás fuera del hechizo, porque el círculo de la violencia es como, te tiene enferma, porque te tiene enferma. Es muy fácil caer en ese círculo de violencia, porque no solamente es violencia, sino es esa etapa de enamoramiento, de felicitaciones, y en lo laboral es, te doy un poco de poder, te doy lugar para que hagas proyectos copados, que hagas cosas grandes, pero no las reconozco, no me interesan, te silencio, me río de tu trabajo. Entonces eso es lo que va creciendo y cada vez yo sentía que bueno, esto se desbordó y ya. Entonces, cuando termino como de detectar así que había un montón de información suelta, conté que había más de 10 chicas que habían denunciado o habían hablado de un episodio de violencia o de abuso sexual con esta misma persona. Entonces, bueno, para mi cumpleaños tomé la decisión. Mi abogado era uno de mis mejores amigos. Y le dije a Andrés, nos vamos a meter en una muy grande. Pero yo no me voy a quedar más calada. Esto no va a pasar más sobre mis narices y yo voy a seguir mirando para otro lado, siendo que me pasó a mí. Entonces, si por lo visto nadie va a hacer nada, entonces la que va a hacer algo soy yo. Entonces me preparé. Nos preparamos 1 semana y media. Ni siquiera le dije a mi psicóloga, porque ella nunca había planteado la opción de denunciar. Por eso hay muchas cosas para observar en ese proceso. Y bueno, con mucho coraje fui y puse una denuncia en la fiscalía. Y esa fue realmente la puerta de decir, yo no sé qué es lo que se viene ahora, pero esto va a estar largo, porque nadie te dice qué es lo que pasa después de denunciar. Nadie. Y aunque es un proceso traumático, yo hoy recomiendo que nadie debería guardar silencio en este tipo de cosas. Cuando denunciaste, la denuncia fue anónima. Públicamente fue anónima. Ok. Fue lo único que yo intenté resguardar, porque a ver, dentro de todo el miedo, el contexto es de que La Rioja tiene 400.000 personas con fuerza,
Y es muy fácil ser, o sea, siempre nosotras somos las acusadas, las que nos ponen sobre la mesa para juzgarnos por tu foto, por tu cara, por tu actitud, por lo que haces, si viajas, si no viajas. Y eso, obviamente, yo me tuve que, aún así, me tuve que someter a eso sin la necesidad, obvio, de ser expuesta públicamente. Pero como fuiste a la fiscalía y había toda una estructura de poder gubernamental que había ignorado tu denuncia, recibiste amenazas. Sí, porque a ver, el núcleo chico, o sea, toda la gente del partido, la gente de la municipalidad, rápidamente identificó quién había sido la denunciante, además de que ellos ya lo sabían, yo ya había hablado con ellos. Era solamente hacer las cuentas. Entonces, como él sí era una figura pública, eso se filtró y explotó por todos lados. Encima se filtró la foto literal de la denuncia con todo el relato que voy a hacer a la fiscalía, el relato realmente que lo hago con mi abogado, y después voy y lo vuelvo a hacer en la fiscalía. Se filtra esa foto, entonces todo el relato queda totalmente expuesto públicamente. Lo único que me guardaba a mí era que mi nombre no estaba ahí, que mi nombre estaba tapado. Lo único. ¿Cómo afectó tu vida diaria la denuncia? ¿Cómo cambia tu vida a partir de la denuncia? Primero que dejo de ir a trabajar, o sea, me quedo totalmente aislada, ya no hay grupo, no hay salida, no hay amigos, solamente estaba Pacha y casa. Pacha y El casa. restaurante, digamos. Sí, lo único que había. Y además, bueno, eso, sentarme a hablarlo con mis padres, porque a mis padres también les dije antes, justo el día antes de denunciar, por decirte el domingo. El miedo que también conlleva a contarle a tus padres, porque, a ver, uno dice, no sé, yo de chica es como si alguien te hace algo, lo mato. Y es como yo no quiero meter preso a mis padres. Digamos, eso es uno de los miedos y de los condimentos que llevaba ese cóctel. Después que responder desorbitantemente una cantidad de preguntas, porque, claro, como habían filtros de quién era, aparecieron periodistas, apareció gente así que X a preguntar por mí, a llamar a mis amigos, a pedir mi número de teléfono. Fue un tiempo bastante difícil. Y aparte que no solamente se inició un proceso judicial, sino también se inició un proceso de juicio político en el que fue como acompañado progresivamente con el proceso judicial y se estancó. Después de que terminó el juicio político en negativa, se estancó también el proceso judicial. Entonces fueron como meses muy de ida y vuelta. Aparte que yo cuando denuncié, mi departamento era como todo el mundo tenía acceso a mi departamento, todo el mundo sabía cómo entrar, cómo abrir la puerta, porque era el punto de reunión. Yo vivía enfrente de la universidad. O sea, todo el mundo todo el tiempo en mi casa. Me tuve que mudar, porque me tuve que mudar. Y después de que me mudé fue como así, un círculo muy oscuro, meses muy duros, donde realmente era como, ¿qué es todo lo que está pasando, todo lo que se acaba de caer, todo lo que se acaba de perder? ¿Y qué hago? Bueno, sigo funcionando, sigo haciendo lo que hacía todos los días. Eso sí, terapia fundamentalmente, pero un proceso muy duro, muy oscuro. ¿Qué papel jugaron los diferentes círculos que estaban en tu vida? ¿Qué papel jugó tu familia, tus compañeros de trabajo, tus amigos externos a la universidad? Bueno, a ver, familia, debo decir que familia fue muy duro, muy duro. Yo me tuve que alejar mucho inclusive de mi familia porque el proceso fue muy duro. Porque era como el péndulo de la culpa entre lo que te está pasando es tu culpa. O sea, se te cargó de lo que hiciste. O sea, vos tenías una buena vida, tenías un sueldo, un trabajo y ahora llora.
Y yo era, cada vez que iba a mi casa, era discutir a los gritos, pues yo no estaba bien. Porque yo no estaba bien. Entonces, familia fue muy duro. Muy duro. Mis padres no querían que me expongan, no querían que... Después, cuando fue el juicio político, yo quise ir y mis padres no querían que fuera, por ejemplo. No sé, era como, bueno, el respeto y el miedo a que mis padres digan tal o cual cosa. Y después fue como, bueno, ya está. Como, no siento, no puedo seguir cuidando más lo que las apariencias o que vengas a decirme que tu fundamento es qué va a hablar la gente en mi oficina o qué le va a decir la gente a tu padre cuando esté atendiendo. Y eso es algo que a todas en algún momento, si nosotras planteamos la situación, es lo que nos dicen de cajón. Y obvio, ojo, yo hoy con mis padres tengo una excelente relación. Porque tengo una excelente relación, gracias a Dios. He logrado sanar muchas cosas y eso me ha llevado a un proceso también a enfrentar la relación con mi madre, o sea, muchas cosas en el medio que parecen a veces detallitos, pero es como explota una bomba y explota una bomba para todos lados. Y cuando uno está tan mal, vos vas a romper todos tus vínculos, eso créeme, porque vas a romper todos tus vínculos. Y no es una cuestión de que el mundo te odie, sino de que es lo que estás sintiendo y es lo que estás atravesando. Entonces, ese caos es lo que tiende a ser como muy, muy, muy duro realmente acompañarte durante ese proceso. Después yo estaba en pareja, entonces mi refugio más que nada era mi pareja, que era mi socio también. Entonces, aunque no fue fácil, porque no fue fácil, siempre he encontrado mucha contención en mi pareja. Y fuera de los amigos de la universidad, quedaban algunos otros amigos que no militaban con nosotros, teníamos diferentes colores políticos, y esas personas como Jenny, Emanuel, Iván, pero si lo reduzco aún más a Jenny y a Emanuel, digamos, ellos dos fueron como las personas que me han sostenido muy, muy profundamente. Porque Fede y Vale, los dos chicos que también se quedaron sin trabajo, ellos estuvieron en La Rioja durante 3 meses y después Fede se volvió a Catamarca, Vale hizo otra cosa, se salió porque era muy difícil, o sea, los tres nos habíamos quedado como sin nada que hacer. Como nos quedamos sin laburo, sin amigos, sin militancia. Y fue difícil, fue difícil. Y Jenny, la verdad que fue el pilar real, el pilar donde yo me agarré durante todo este proceso. En un momento era entre Emma, Jenny, mi pareja, mi hermana, mi abogado Andrés, era como se turnaban para que yo no me quede sola o para que no me quede como... si me dejaban sola se me iba a la cabeza. Se me iba a la cabeza. El fondo fue, digamos, ¿por qué no me dejaban sola? Porque cuando me dejaron sola me empastillé y también me quise morir. Quise matar. En un momento de, así, de sentir que estaba sola. Que no había nadie que atendiera el teléfono. Que esas personas que te decían, llámame, voy a estar siempre. Y no es por trasladar culpas, yo ya no hago responsable a nadie, pero es muy duro tener que tomar, o sea, darte cuenta o sentir que no hay una razón por la que yo me quiera levantar mañana a vivir este infierno. No había razón. Mi gata únicamente. Porque mi gata. O sea, hasta ese punto se desbordó todo. De que la misma locura
te sobrepasa, claro. Porque te sobrepasa. Y después el otro día cuando te despertás y es como, ¿cómo te explico? Como un túnel que no, la luz está lejísimo, lejísimo. Si es como salgo de acá, cómo me bajo de acá. Yo le gritaba a Andrés, no quiero nada más, le digo, termina todo, le digo, me quiero bajar de esto, le digo, no lo banco más, no puedo más. Bájame de esto, por favor, sáquenme de acá. Y yo era, cada amenaza, me voy, no te puedes ir, me voy, no, déjenme irme, yo no quería estar. No quería. ¿Ese fue el momento en el que decidiste que era insostenible seguir en La Rioja? No, faltaba un montón de tiempo para eso. No, faltaba un montón de tiempo para eso. Por eso el proceso fue largo, terrible. Era como un bucle de 3 meses, estar bien, una notificación judicial y se desbordaba todo. De vuelta, viste, como una semana oscura, volver a estar 2 semanas bien. Mi madre, cuando inclusive llega un momento donde esto tiene que ver con el proceso judicial, ¿no? Las veces que me ha tocado declarar. Después me llamaron para una pericia psiquiátrica, a la cual llegué sin terapia, porque eso fue también dentro del lapso que estaba sin terapia. Y acompañado de esto iba el juicio político. Y ese momento, digamos, es como el más heavy porque mis compañeros de militancia, mis amigos, van y declaran en mi contra en el juicio político. O sea, todos ellos van y desconocen todo lo que pasó. Todo. Cualquier tipo de situación violenta, ellos dijeron, no, pero sí, él es apasionado, él es así. Y es como, apasionado. Ahora es apasionado. Y además me hacen la pericia. En el mismo momento me hacen la pericia. Entonces, sin terapia, yo realmente ese fin de semana, no, de terror. Le pedí por favor a mi madre que me sacara de La Rioja, por lo menos un fin de semana, pues yo no iba a llegar el fin de semana. No iba a llegar. No podía más. Eso fue así, por eso te digo, era todo una montaña rusa de cosas que sí, un poquito bien, creer que bueno, ya está, va mejorando, no, de vuelta así, se iba en picada todo. O sea, lo que había podido crecer en un par de meses se iba en picada. ¿Hasta dónde llegó el juicio, o sea, el proceso judicial? El proceso judicial avanza, lo procesan por intento de violación y abuso sexual. Y a los 3 meses, 2 meses, retrocede ese proceso judicial y la justicia me dice que la fiscal había tenido demasiada perspectiva de género. Sí, ese fue el argumento de la fiscalía, que tenía demasiada perspectiva de género. Que solamente se estaba basando en mi denuncia, en las pericias y en pruebas de teléfono, porque mi teléfono quedó bajo pericia una semana también. Entonces intentaron recusar a la jueza, o sea, cambiarla. Eso llevó un montón de meses, después la causa volvió a la fiscalía como para ampliar la investigación y hasta ahora van a ser 2 años. ¿Y el juicio continúa? No, o sea, quedó ahí. Quedó estancado el proceso. Sí. ¿Cuándo decides irte de La Rioja? Sí, ya van a ser 2 años. Claro, hace 2 años me terminé de separar, terminé de soltar el negocio que tenía en sociedad.
dije, yo no puedo realmente más con esto. Hablé con mi hermano y mi hermano me dijo, venite a Buenos Aires, vende todo. Porque en el medio, claro, la gente tenía autos que me perseguían en el negocio, autos que me vigilaban en la puerta de casa, me acosaban en redes, me habían violentado en la calle, reiteradas veces me habían violentado en la calle compañeras de trabajo de mi agresor. También me lo había cruzado a él un montón de veces en la calle. O sea, y cada vez era un ataque de pánico y era volver, como el pánico era terrible. Entonces, la pasaba muy mal en La Rioja, muy mal. Caminaba, yo tenía el negocio a 2 cuadras de la municipalidad y voy todos los días a trabajar con miedo. Me fui de ese lugar y sigo teniéndolo ahí, no puedo. Tengo miedo todos los días. Es como, che, me parece que nos están siguiendo. Y me dice mi pareja, sí, parece que nos están vigilando. O sea que encima del abuso, acoso, extorsión. Terrible, la violencia en la calle. O sea, que vas caminando, salís del gimnasio un día y te para una mujer y te empieza a gritar y que sos una puta y que sos una prostituta y que vos, ¿qué te crees? ¿Qué hablás? ¿Quién te va a creer a vos? Así, a los gritos en plena avenida. O sea, a ese nivel de violencia y de pánico y locura, que era a diario. Es decir, no salgo, ya no quiero ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque me expongo a esto. Ya no quiero hacer las compras. ¿Por qué? Porque me expongo a esto. Un día le digo a mi papá, me voy a comprar una cinta. Le digo, bueno, dale. Con los auriculares, me voy caminando. Miro así, casi como yo no veo de lejos realmente. Entonces vos tenés que estar acá para que yo te vea. Entonces me iba caminando así y miro así y cuando me doy cuenta, lo tenía al lado. Estaba parado al lado mío. Había caminado 2 cuadras del negocio. Entonces, pánico en medio de la calle, ¿no? Llamar desesperada a que alguien me ayude porque quedaba paralizada en medio de la calle. Y es horrible. Dije, yo no quiero más esto para mi vida. Entonces pasé a Buenos Aires. ¿Te mudaste a Buenos Aires con tu hermano? Sí, fui a vivir con mi hermano en Buenos Aires. Y si bien las cosas en Buenos Aires no estaban tan mal, lo que pasaba era que, digamos, seguía viviendo en Alem y Córdoba. Digamos, en el centro, con el radicalismo en todas las esquinas, con las marchas, o sea, expuesta a un nivel de violencia muy fuerte, porque además era como, no solamente había sido en la interna, sino yo había pedido ayuda hasta a los candidatos nacionales. Un día agarré, me dije, venía el candidato de la Unión Cívica Radical de La Rioja, el candidato nacional. Entonces yo fui y le pedí ayuda también a él en medio de toda la gente, en medio de toda la plaza llena de gente. Fui y me le paré cuando... No, venga acá, le digo, yo soy la denunciante de Enrique Balmaceda, le digo, ¿y usted? Él está acá como si nada y a mí ninguna de estas personas me creyó, me dejaron sin trabajo, me dejaron en la calle, se han cansado de violentarme constantemente. Y nadie, no hay ni una sola persona que me escuche. Ay, sí, quédate tranquila, pásale el número a mi secretaria. Show político. Me bloquearon a los 10 minutos. Y encima vinieron las mujeres del partido, porque vinieron las mujeres del partido a empujarme, a insultarme de vuelta, o sea, todo ese show. Así yo... Quizás la gente dirá, pero vos te exponías también. Y sí, obvio, porque yo sabía que no solamente estaba denunciando a una persona, sino que denunciaba Una estructura. a toda la estructura. Porque tu agresor no se sostiene porque es tu agresor y porque sea una persona
que tiene, puede mantenerse y es inquebrantable. No, lo sostiene una estructura. Y es la estructura la que da el poder, la que le permite, la que refuerza toda esa estructura de violencia. Entonces, es muy duro. No sé, y también es muy riesgoso, porque, o sea, podría haber salido mucho peor. Sabemos en la historia que hay un montón de mujeres que han denunciado a personas del poder y que han desaparecido, porque lo sabemos. Y a partir de toda esta experiencia, ¿qué fallas sientes que existen en los recursos que se disponen para las mujeres violentadas? Mira, en Argentina, la verdad que a mí la política de Estado fue una de las cosas que me ha mantenido a flote. Yo le debo muchísimo realmente a todo el equipo de violencia, de asistencia a la víctima de violencia de género, que es era la línea gratuita en Argentina, que el gobierno de Milei se encargó de desbaratarla, que me ha salvado la vida a mí y a un montón de mujeres más. Porque a pesar de ser asistencia telefónica en gran parte, también en Argentina te contenía un programa de recursos. En ese momento me empezaron a pagar como $50, algo así, para que yo pueda, digamos, movilizarme. Yo estaba totalmente paralizada. Yo dejé de hacer todo, absolutamente todo. Mi vida normal quedó reducida a trabajar, a ir al negocio y volver. Era lo único que hacía. Y todo el resto de las cosas, todo sí, se quedó de lado. Entonces, las chicas, además de esa ayuda económica que te daban, también tenían el servicio de terapia, que me costó mucho encontrar, porque en mi caso era tan difícil que no había terapeuta que me aceptara. Eso estuvo difícil. Pero bueno, hasta que encontré con ella la terapeuta indicada, que hoy por hoy es mi terapeuta de cabecera, porque la primera me abandonó después de que denuncié. Entonces por eso estuve mucho tiempo sin terapeuta. Pero la verdad que siento que es tan importante que el Estado tenga este tipo de políticas, porque primero identificarlo, segundo salir de esos círculos de violencia que yo sé que muchas veces son mucho más caóticos, que si bien yo soy un caso público porque lo ameritaba, digamos, que era un contexto político, entonces eso le sumaba varios ítems al peso y a la gravedad del caso. Pero creo que es fundamental, porque si yo, que tenía todas las herramientas académicas, sociales, políticas, me había sucedido y me había demorado tanto en hacer algo y me costaba tanto haberlo reconocido. Digo, las personas que no tienen acceso a la información, las personas que realmente todo lo que yo pensé multiplicado por 1000, o sea, si tenés hijos, si estás sola, si sos extranjera, siento que es muy difícil hacerlo sola. Por eso resalto siempre la importancia de la red de contención. Siento que hay, aunque nosotras no creamos que no están. La vida me ha llevado realmente a conocer personas maravillosas a través de esa red de contención. Personas que realmente me dijeron: Sofi, yo te creo de verdad. Y acá estás. Y me agarraron la mano y me hicieron, no sé, estar acá. Y después de todo lo que has vivido, de toda esta experiencia que fue definitivamente de terror, ¿qué crees que es importante que recuerden y que hagan las sobrevivientes de violencia y abuso sexual? Siempre es muy difícil aconsejar esto, porque
vos decís, bueno, después de toda la pesadilla que me acaba de contar Sofi, es como decir, chicas, anímense a hablar, es difícil, porque Durísimo. siempre es duro decir, sí, anímate. Yo creo que no todo el mundo está listo para aguantar el proceso judicial porque es muy duro, lleva mucho de tu salud mental, física, financiera, de todo, porque realmente se lleva puesta tu vida. Pero creo que empezar con reconocer, o sea, el pinchazo de pinchar la burbuja, de dejar de naturalizar, de poner los límites. Yo hoy soy una persona que deja muy claros los límites y que si no me gusta algo, te lo digo. Muy respetuosamente, ¿no? Obvio. Pero siento que no hay que permitir esa falta de respeto. Yo hoy por hoy no permito más faltas de respeto. Es como si uno de mis compañeros de trabajo, sea mi jefe, sea mi amigo, y realmente me violenta, sea la forma en la que sea, primero le pongo el límite, le pongo el freno, y si el freno tiene que ser enfrente de todo tu equipo de trabajo, se lo pones. O sea, discúlpame, pero ¿qué es lo que está pasando acá? No voy a aceptar falta de respeto. Si alguien me viene y me grita porque se cree que es mi jefe o que está por encima mío, no, un momentito, por favor. Falta de respeto no, ni a mis padres le permito que me griten. Como hoy no permito ni tolero faltas de respeto. Eso por un lado. Pero creo que además de poner los límites, hay que salir urgentemente de esos lugares. O sea, si la puesta de límites no funcionan, no hay que dejar que la vara se corra. ¿Y qué me refiero al que la vara se corre? Y eso aplica a cualquier hecho de violencia, que es, bueno, me gritó, bueno, está bien, te perdono. La semana que viene se tomó y rompió un vaso y, ay, te perdono. O, no, tu trabajo, me da igual. Ay, no, bueno, no digo nada porque, ¿para qué le voy a decir algo? Entonces, lo mínimo, o sea, detectar esas pequeñas actitudes también forman parte de ponerle freno a esos pequeños, pero iniciadores de procesos de violencia. Un violento no suele ser violento desde el principio, es como que va corriendo la vara. Por supuesto. Y una es la que va permitiendo como que se corre. Y en un momento tu nivel de tolerancia pasa a ser una baja de barreras, de límites. Entonces vos ya no tenés la vara. O sea, ya no sabés qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y por qué esta persona está haciendo lo que está haciendo y se lo estoy permitiendo. Entonces, creo en nosotras, en detectar y no permitir que esa vara se corra. O sea, listo, hasta acá, y es hasta acá, y si no, me levanto y me voy. Como ya no permitir que eso siga avanzando. Y si ya avanzó, porque puede estar en ese punto, váyanse, salgan de ahí, salgan de ahí. Es duro, porque es duro. Yo dejé mi familia, dejé mi casa, mi negocio, mis colegas, todo lo que yo conocía lo dejé. Y si hoy por hoy me manejo sola es porque necesité poner tanta distancia para reconstruirme que mira todo lo que tuvo que pasar y hasta dónde tuve que llegar. Hoy estoy bien, pero ha sido fue muy largo. largo el camino, muy largo. Pero siento, y por cómo te escucho y la convicción con la que me narras toda esta experiencia, que ha valido la pena. Sí. Yo dicen Sofi Batalla y me dicen Sofi Batalla. Sí, es como de nacimiento. Pero me ha costado mucho. Hasta hoy
Digo, hoy me puse el vestido de luto porque para mí este tema está cerrado. Digamos, judicialmente no, está abierto, pero ya es algo que no me afecta como me destruía antes, sino que hoy estoy completa. Me he vuelto a encontrar a mí misma, he rescatado todas las cosas que tenía lindas anteriormente y las he podido traer a la realidad y transformarlas. Y eso fue, creo que la única persona que toma la decisión de salir del pozo es una. Por más que hayan 1000 manos esperándote, todas las escaleras del mundo, si uno no toma la decisión de salir adelante y de levantarse de ahí, no va a tomar nadie esa decisión por vos. Muchísimas gracias, Sofi. Muchas Muchísimas gracias. gracias por tu testimonio. Qué importante es poder hablar acerca de estos temas y espero que si alguien que nos está viendo se siente acompañada, pues gran parte del trabajo está hecho. Eso sí, queremos utilizar también este medio y este episodio para hablar acerca de los recursos que existen aquí en Bolivia. Tú puedes recurrir a los números que se encuentran en pie de pantalla, la FELCB, Fundación Levántate Mujer, Fundación Voces Libres, la Casa de la Mujer y el SLIM, que es el Servicio Legal Integral Municipal en los diferentes municipios en los que corresponde. El SLIM está disponible para todas aquellas personas que se encuentran en una situación de violencia. Pidan ayuda. Pidan ayuda, es muy importante, es complejo, pero vale la pena salir de la violencia y de todos estos círculos de abuso. Muchísimas gracias, Sofi. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, chicos, y nos vemos en el siguiente episodio de Indomables.